De opinión, democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. ¿Quién debe reemplazar a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura que renunciara en las últimas horas, la doctora María del Carmen Maldonado? Pregunta que queremos plantear a quienes conocen, a quienes están en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a los juristas para que nos hagan un análisis y nos ilustren sobre este tema. Hemos invitado al doctor Hernán Ulloa, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, también a los juristas doctor Rafael Ollarte, doctor Ramiro García y doctor Esteban Ron. Voy a empezar con el doctor Hernán Ulloa, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo cree usted que debe operarse quien debe designar el Consejo de Participación Ciudadana? Quizás con algunos argumentos que hemos escuchado. Por ejemplo, no debiera tenerse en cuenta que la resolución del Consejo Transitorio que presidiera el doctor Julio César Trujillo designó al doctor Álvaro Román como suplente, así lo designó, y titular a la doctora María del Carmen Maldonado. No debería seguir siendo suplente, no revisar esto y, de acuerdo con la Constitución, pasar a la terna que provenga, como ha reivindicado el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Ulloa, muy buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero ser categórico en mencionar de que lo que diga respecto a este tema es simplemente mi opinión, no la del resto de consejeros. Esto es importante mencionarlo porque estamos quizás a puertas de una posible designación, y no quisiera de que se contamine con mi posición el criterio de los demás, que los demás consejeros puedan tener. Eso es sumamente importante destacarlo. Segundo, ayer yo emití un criterio respecto de la situación que ya advertí unos 6 meses atrás, de que iba a ser un inconveniente dentro del Consejo de Participación Ciudadana, y se debe justamente a esta problemática que el día de hoy no nos da la certeza legal de que podamos decir, ok, señor presidente de la Corte Nacional, remita la terna que nosotros vamos a decidir quién va a ser el próximo vocal principal y suplente. No, lastimosamente estos temas, este tecnicismo que ronda en cada una de las designaciones de las autoridades que nos toca hacer como Consejo de Participación, a veces cae en cuestiones que son difíciles de poder tomar una decisión así concreta, ¿no? ¿Y por qué le digo esto como antecedente? Porque lastimosamente, ya advertí esto aquí. ¿Qué pasaría, dije hace unos 6 meses atrás, qué pasaría si de repente nos renuncia la presidenta del Consejo de la Judicatura? ¿Se han puesto a pensar que el suplente es de la fuente de la Fiscalía? Y para ello hay que hacer otro entremés más. El Consejo de la Judicatura está integrado por 5 fuentes: Ejecutivo, Asamblea Nacional, Fiscalía del Ecuador, etcétera. Pero son 5 personas, son 5 fuentes que cada uno remite una terna. El Consejo de Participación designa de esa terna que cada una de esas fuentes remite. ¿Qué dice la Constitución? Que de la fuente de la Corte Nacional de Justicia sale el presidente del Consejo de la Judicatura. Ese es todo el problema, creo yo, el día de hoy, que de la terna de la Corte Nacional de Justicia entrará el presidente del Consejo de la Judicatura. El problema de hoy es que la persona que ha sido designada por el Consejo de la Judicatura como vocal suplente de la presidenta o expresidenta María del Carmen Maldonado pertenece a una fuente diferente de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, en el momento de su integración en la terna, esta terna pertenecía a la fuente de la Fiscalía del Ecuador. Ese es todo el problema. O sea, a él no le correspondería porque simplemente es de la terna de
o en su momento de postulación era de la terna de la Fiscalía. Doctor Ulloa, si la Constitución dice que el presidente del Consejo de la Judicatura sea el delegado de la Corte Nacional de Justicia, como usted ha argumentado, en el supuesto que el doctor Álvaro Román, suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, renunciante, ¿no se estaría violando la Constitución, le pregunto? Permítame, es que ahí no queda el lío. El lío es que luego de que termina, o bueno, antes de terminar las actividades del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el doctor Julio César Trujillo, presidente de esa entidad, remite una comunicación a la Corte Constitucional donde hace una serie de consultas y la Corte Constitucional emite un dictamen interpretativo donde establece que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio o sus decisiones no pueden ser autotuteladas por el Consejo de Participación Definitivo. O sea, en resumen, lo que lo que ha sido recogido por la prensa nacional, que hay un blindaje de las decisiones del transitorio y que nosotros como Consejo de Participación no las podemos mover así estén mal tomadas. Así es la realidad. Entonces, por un lado, existe una constitución que dice claramente quién preside o quién debería presidir la Corte, el Consejo de la Judicatura y de qué fuente es eso. Dice clarito. Por otro lado, claro, doctor Ulloa, debe presidir el delegado de la Corte Nacional de Justicia, pero el doctor sí. Álvaro Román, suplente de María del Carmen Maldonado, renunciante, ¿no proviene de la Fiscalía? A eso voy yo. Tiene que haber un equilibrio entre lo que dice la Constitución y lo que dice el dictamen interpretativo, porque tampoco nos podemos dar el lujo de patear la Constitución o de patear lo que dice el máximo organismo de interpretación de la Constitución del Ecuador. Entonces, ayer me puse a pensar un poco de esta problemática que ya la había advertido 6 meses atrás e indiqué de que desde mi punto de vista, siendo un poco equilibrado y salomónico, debería tomarse en consideración esta posición. Este es mi criterio. Ojo, esto es mi criterio. Perfectible, absolutamente. No es que anticipado, no, es mi criterio. Nada más. Pero obviamente tiene que en el trayecto hay que revisar normas, hay que escuchar jurisconsultos, expertos en la materia. Por supuesto que siempre uno tiene que estar así como un radar, uno bien atento de la opinión pública para mejorar lo que uno pueda tomar o decidir dentro de esta problemática. Pero hay una problemática, esto no es un tema ordinario, este no es un tema cualquiera. En tiempos ordinarios, usted designa como autoridad a una persona para que cumpla un periodo fijo. Es decir, en este momento te designo, en el periodo de acá te vas y nos toca nuevamente designar. Esto es el término ordinario. Lo extraordinario es lo que ha pasado en el país en los últimos 2 años, que haya existido autoridades investigadas por delincuencia organizada, por peculado y otras cuestiones, que renuncien, o sea, es un escenario que no puede estar totalmente contemplado en la ley. Entonces, ahora nos va a tocar designar esto, y ya lo había advertido yo, esto va a ser una problemática porque tenemos que cumplir con la Constitución y el tema del dictamen interpretativo va a ser también un condimento muy especial para tomar esta decisión. Es decir, ayer me pronuncié de una determinada forma, creo yo, en el sentido salomónico, en el estricto derecho para tratar de contemplar nuestras actividades y respetar a la Constitución del Ecuador y el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. Esa fue mi posición, pero es perfectible. Con cada una de las entrevistas uno va entendiendo más, uno se va formándose mejor el criterio en torno a esta problemática. Doctor Ulloa,
En estricto rigor, si nos acogemos a la Constitución, también hay que analizar el mandato del Consejo Transitorio. Sería correcto, de acuerdo con la Constitución, que la Corte Nacional envíe la terna al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, hay que decirlo a la luz pública, que otra cosa es que el Consejo de Participación Ciudadana, por sus propias disputas internas que están a la vista, no vaya a nombrar. ¿En qué puede quedar esto dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Sin duda alguna, este momento no es el mejor escenario para tratar una problemática tan importante y de tanta trascendencia nacional. Hago mea culpa, o Permítame, sea, doctor, ya no es el mejor escenario, pero hay que abordarlo, hay que decidirlo, hay que plantearlo y finalmente pronunciarse. mire, es difícil mencionarlo porque lastimosamente soy miembro del Consejo de Participación Ciudadana y el desprestigio del Consejo de Participación le rebota a uno quizás sin tener la culpa, pero realmente el Consejo de Participación es un escenario de personas inmaduras que no tienen, bueno, el compromiso de verdad de servir al país, sirven a intereses personales y eso lo dije ayer en la Asamblea Nacional. ¿Usted se imagina no reformar un reglamento de la Contraloría cuando solamente le menciono una de tantas cosas? Un artículo por ahí dice cuáles son las atribuciones de la Comisión Ciudadana de Selección, la independiente, la que tiene que valorar los requisitos, ver prohibiciones, calificar cuestionarios, ver preguntas. ¿Sabe qué dice el reglamento el día de hoy? Que la presidenta remite una terna para que la Comisión Ciudadana de Selección nombre el secretario. ¿Usted puede creer esa infamia y ese absurdo dentro de un concurso que tiene que ser transparente e independiente y que ninguno de nosotros como consejeros pueda entrometerse en aquello? ¿Sabe qué va a pasar cuando un secretario de la presidenta, con los antecedentes que existen, va a ser secretario de la Comisión Ciudadana de Selección? Esa persona va a hacer lobby político adentro. Esa persona se va a enterar de las preguntas de los postulantes a las comisiones ciudadanas, de los postulantes a Contralor General del Estado. Es un riesgo al país, es un riesgo a la transparencia, de la legitimidad de esa persona. Eso le queremos quitar. Eso es una afrenta. Eso es una inmadurez, ¿acaso? Se trata simplemente del respeto o de la votación popular para que yo esté en este lugar. No puede ser más. ¿Qué queremos hacer? Que esa decisión, ese artículo, creo que es el 15 numeral F, que el secretario sea designado entre los mismos comisionados ciudadanos de selección. Esa es mi propuesta. Que ni Doctor siquiera los Hernán Ulloa. consejeros de participación ciudadana tengan injerencia de ninguna naturaleza en el tema de ahí. Doctor Hernán Ulloa, más allá de los cuestionamientos a la institucionalidad, la vigencia, lo que ha hecho en la historia desde la vigencia de la Constitución actual del 2008, si usted sostiene que hay consejeros que sirven a intereses personales, ¿cree usted que deben seguir en esas condiciones en este consejo, que hay que decirlo, está desprestigiado por las acciones de sus vocales que se han sucedido, los anteriores, los penúltimos, los antepenúltimos? ¿Cree usted que deben seguir funcionando en estas altas designaciones? Que por cierto se argumentará, la Constitución manda, y mientras no cambie eso, hay que seguir actuando así. Pero de cara al país, quienes sirven a intereses personales, seguir en estas condiciones en este Consejo y ahora resolver el caso del Consejo de la Judicatura de su presidente. Es muy difícil. Mire, yo he tomado la decisión de transparentar cada una de las irregularidades que ocurren al interior del Consejo de Participación Ciudadana, pensando muy bien que cada una de las cosas que yo hago pueden causar un desprestigio a la institución y por ende puede rebotarme a mí. Pero existe una máxima dentro de todo esto. Yo fui designado por la sociedad ecuatoriana para garantizar que se cumpla con la ley, que se luche contra la corrupción, que las autoridades que vamos a designar se lo hagan un proceso transparente, que esas autoridades gocen de legitimidad. Y eso es algo que me lleva mucho más
a lo que pueda acarrear conmigo mismo en torno a todo esto. Yo le podría decir categóricamente que antes de ser consejero del Consejo de Participación, yo vi las bondades del Consejo de Participación Ciudadana. De verdad le digo, de corazón, vi las bondades. Un consejo que fomente la participación ciudadana y que si tienes más soldados en la cancha, puedas ejercer un mayor control social de las actividades de la administración pública. Ese es el fuerte del Consejo de Participación. Lo dije en el primer día que fui candidato y me preguntaron, ¿cree que el Consejo tiene que ser eliminado? Yo dije, no, el Consejo no tiene que ser eliminado, pero las funciones de designación de las máximas autoridades de control tienen que ser compartidas. Y eso lo reitero ahora que ¿compartidas con quién? ¿Compartidas con quién? Este es el problema del Consejo de Participación. Claro, porque nos damos la vuelta allí mismo. Que se quede solo con el combate a la corrupción y con quién debe compartir. Es decir, es un enredo que realmente... Y la Constitución, artículo 82, habla de normas claras, concisas, precisas. Indudablemente, ¿no? Pero le voy a decir mi criterio. En torno a lo importante del Consejo es el fomento a la participación ciudadana y el control social. Cuando entra uno... Y de eso también tiene una deuda pendiente desde cuando se crearon. Viene el manoseo, vienen los intereses políticos y económicos. Entonces, ¿qué es lo que yo propuse? Me acuerdo al inicio, cuando fui recién candidato, usted puede revisar los archivos. Dije que en esa parte el Consejo tiene que compartir la responsabilidad con la Asamblea Nacional. ¿Cómo tiene que compartirla? El Consejo, y yo propongo de que sea para cualquier cargo en la administración pública, el Consejo tiene que hacer un concurso de méritos y oposición. Tiene que haber la impugnación ciudadana para saber si aparte de los méritos, este hombre ha sido un sinvergüenza en el pasado, tiene por aquí denuncias o lo que sea. La impugnación es sumamente importante. Y luego de hacer este filtro en el Consejo de Participación Ciudadana, permítame, enviar una terna a la Asamblea Nacional para que ya se puedan matar, pero tienen un candado de los 3 mejores ciudadanos del país para ocupar ese espacio. Como ya eso, no va a ser solamente una designación de cabildeo política, va a ser una designación consciente, responsable, puesta en un sedazo. Esa es mi posición y la mantengo. Como eso no sucede, doctor Ulloa, van a seguir matándose con ese argumento por los intereses personales en el Consejo de Participación Ciudadana. Le agradezco su atención a la revista de Opinión Democracia, doctor Hernán Ulloa. Le agradezco a ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, vamos con nuestros invitados, los prestantes juristas, el doctor Rafael Ollarte, el doctor Ramiro García y el doctor Esteban Ron. Doctor Rafael Ollarte, bueno, lo primero que debiera tenerse en cuenta, le voy a plantear esto para que usted despeje, que la resolución del Consejo de Participación Transitorio que designó al doctor Álvaro Román como suplente proveniente de la Fiscalía como candidato, y si eso no se puede revisar, ¿seguiría siendo suplente? Otra cosa, se argumenta que no puede violarse la Constitución que ordena que el presidente del Consejo de la Judicatura sea el delegado de la Corte Nacional. Entonces, aquí habría, le planteo, doctor Ollarte, 2 normas en aparente o real contradicción: la resolución del Consejo de Participación Ciudadana transitorio y la Constitución. ¿Cuál debiera aplicarse? Se entiende, sentido común, lo digo sin conocimiento como ustedes, tal vez la Constitución, pregunto. Doctor Ollarte, buen día. Buenos días, don Miguel. Placer estar con usted, con Ramiro García, con Esteban Ron, con Ulloa, con todos los amigos de Radio Democracia. Mire qué interesante pregunta, ¿no? ¿Qué también prevalecerá en Ecuador, no? ¿Será la Constitución? En una de esas, ¿no? Tal vez. A ver, vamos, hagamos memoria. ¿Cómo surge este entuerto? Como ha dicho Hernán Ulloa, el Consejo de la Judicatura, a partir de la reforma del 2011, está integrado por 5 delegados. 1 del presidente, 1 de la Asamblea, 1 de la Corte Nacional, 1 de la Fiscalía y el restante de la Defensoría Pública.
Y el constituyente se le ocurrió que que no sea el Consejo de la Judicatura el que elija presidente, sino que quien salga designado como delegado de la Corte Nacional sea quien presida, es el presidente nato del Consejo de la Judicatura. Cuando al Consejo Transitorio se le requiere la selección de los miembros del Consejo de la Judicatura, reciben las ternas de las 5 vertientes. Pero ya se produce un primer problema. A ver, la terna de la Corte Nacional de Justicia estaba integrada por el doctor Julio Arrieta, que era presidente de la Corte Provincial acá en Quito, la doctora Rosa Merchán, de la Corte Nacional, y en el tercer lugar, María del Carmen Maldonado. María del Carmen Maldonado, además, que tenía impedido, por haber sido miembro de la Corte Cervecera, según el propio mandato del Consejo Transitorio, participar para el concurso de Corte Constitucional. Entonces, no podía participar para el concurso de Corte Constitucional por ese impedimento de haber integrado la Corte Cervecera, pero sí integró, porque así vino pues en la lista de la Corte Nacional de Justicia, como la tercera para integrar el órgano. Se impugnan a los doctores Arrieta y Merchán, y el Consejo Transitorio acepta esas impugnaciones. Entonces quedó solo la doctora Maldonado. A criterio del doctor Julio César Trujillo y de Pablo Dávila, se debía, y creo que era el criterio acertado, requerir los otros 2 nombres para poder completar la terna y así poder realizar la selección. Pero como se venía encima el fin de las actuaciones del Consejo Transitorio, la mayoría del Consejo Transitorio decidió nombrarle a Carmen Maldonado por descarte. A lo que quedaba, entonces le nombraron a Carmen Maldonado. Y ahí se produjo el segundo problema, porque decía, bueno, como ya no hay nadie de la terna, ya no había ni terna, se había nombrado por rebote a Carmen Maldonado, y además una cuestión bastante complicada, porque además la terna, si bien todos los integrantes del Consejo de la Judicatura son importantes, pues la terna de la Corte Nacional es la más importante desde que la persona que sale de esa terna preside el órgano. Entonces, decía, bueno, ¿y quién va a ser el suplente? Y se le ocurrió también con la disidencia de Julio César Trujillo y de Pablo Dávila, que sacarle al tercero de la terna de Fiscalía, porque claro, de la terna de Fiscalía había sido designada la señora Barreno y la suplente también de la terna de Fiscalía, la doctora Yupanqui. Y bueno, como no había más, le pusieron al que sobró, pues ahí, al que quedaba, Álvaro Román. Entonces, una cosa muy curiosa, pues la terna más importante tenía una titular por descarte y un suplente por descarte. Bueno, así las cosas, viene lo que ha dicho Hernán Ulloa, la decisión de la Corte de lo que llamamos el blindaje, básicamente blindar los nombramientos, ¿ya? Que no se revise, no vaya a ser que hemos hecho algo mal y no queremos que se sepa que hemos hecho algo mal. Bueno, se produce ahora la dificultad de la renuncia de Carmen Maldonado. Yo en lo personal, pero bueno, eso será otra cosa, no me trago, ingenuos, incautos, ya a esta edad, ya bastante viejos estamos, para creer que la renuncia sea debido pues a que la Corte Constitucional solo le ha dicho, usted no puede suspender a los jueces, a los funcionarios judiciales, como de manera cautelar, sino el Pleno, y que eso ha sido la causa de que te vayas, ¿no? ¿Por qué cree que se va entonces? ¿Quiere dejarle a Álvaro Román? Porque el entuerto está armado, entonces uno dice, bueno, Álvaro Román es el suplente de Carmen Maldonado, debería integrar el Consejo de la Judicatura, y uno dice, bueno, esto me genera 2 problemas, independientemente de un blindaje bien o mal pensado. ¿Cómo puedo yo tener un Consejo de la Judicatura que debería tener 5 delegados, pero resulta que uno de los delegantes, la Corte Nacional, no tiene representante, y resulta que otro de los delegantes, la Fiscalía, tiene 2? Cosa llamativa, ¿no? O sea, pero bueno, hagamos las cosas al buen tuntún como hacemos en nuestro país. Y luego decir que esa persona, no solamente que entonces que Fiscalía tendría 2 delegados, Barreno y Román, sino que Román presidiría pese a no ser representante o delegado de la Corte Nacional de Justicia. El chiste se cuenta solo, es el problema que tenemos hoy. Pero ya tuvimos un caso, bueno, si no, igual, algo similar, con la terna presidencial. Porque originalmente quien integró el Consejo de la Judicatura de la terna presidencial era la doctora Patricia Schettini. Patricia Schettini renuncia y le reemplaza a su suplente, también de la terna presidencial, el doctor Moreno Llanes.
Doctor Moreno Llanes, cuando se produjo el tema de la evaluación, decide decir, bueno, mejor me voy de aquí, renuncia y ya no había el restante, pues el doctor creo que era Berrazueta, ya había renunciado. Entonces, no es que en ese momento alguien dice, bueno, cojamos de otra vertiente. No, le requieren a Moreno la presentación de una nueva terna. Y Lenín Moreno presenta una nueva terna, de la cual sale el actual vocal, el actual vocal Javier Muñoz. ¿Ya? Es decir, no es que no se ha hecho tampoco antes esto de cuando te falta un vocal de una vertiente, vuelves a requerir la terna. Ya ocurrió con el caso de Javier Muñoz, porque igual, o sea, yo supongo que sí hemos de respetar la Constitución. O sea, si la Constitución te dice 5 vertientes, son 5 vertientes, no 4. Y no es que una, y cada vertiente te nombra uno, no 2. Y si la Constitución no más te va diciendo de que el que preside, te puede gustar o no la norma, a mí no me gusta, pero si la norma dice que preside el delegado de la Corte Nacional, es el delegado de la Corte Nacional, a tal extremo que, por ejemplo, Gustavo Yalc, ministro de Justicia, ministro de Gobierno, secretario particular de Correa, integra el Consejo de la Judicatura no de terna presidencial, sino que le disponen a sus señores de ahí en la Corte Nacional, póngame a Yalc en la terna de la Corte Nacional, y así sale Yalc, y así preside Yalc el Consejo de la Judicatura. Bueno, si eso es lo que dice la Constitución, hazlo, si no me vengan aquí a forzar las cosas, a decir, porque uno entiende que Román podía reemplazarle, gracias a la decisión de mayoría del Consejo Transitorio, yo insisto con el voto salvado de los doctores Trujillo y Dávila, integrarlo en caso de falta temporal y ese tipo de cosas. Pero claro, tú decías, tiene un impedimento, o sea, no puede acceder a reemplazarle y presidir, porque no proviene de la vertiente. Un problema más. Yo entiendo ahí que se tendrá que aplicar el 262 del Código de la Función Judicial, mientras tanto, y el Pleno deberá temporalmente designar... ¿Qué dice el 262? Ilústrenos, doctor Ollarte. Lo tengo acá atrás, lo que es que no quiero darle la espalda, pero si quieres se lo leo. Será presidido el Consejo de la Judicatura por el delegado del presidente de la Corte Nacional y en caso de ausencia o impedimento de este por su alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos, Álvaro Román está impedido de ejercer la presidencia, por el miembro que designe el Pleno. Claro, es un nombramiento temporal, el 262, inciso segundo del Código de la Función Judicial. Yo entiendo los señalamientos de Hernando. Yo decir, claro, tengo aquí el pronunciamiento del Consejo Transitorio, acertado o equivocado, y el blindaje de la Corte Constitucional, ¿no?, que ha servido para esto. Y bueno, pues, o sea, yo tampoco quiero caer, supongo yo, y no me pongo en la cabeza de los miembros del Consejo de Participación. Y digo, no quiero yo meterme en un embrollo, pues, ahí, del incumplimiento de sentencia, porque tal vez en mi caso, la Corte Constitucional sí se ha de apurar, pues no ha de ser de estas acciones de incumplimiento de sentencia que se demoran 6-7 años, y que luego de 6-7 años la Corte Constitucional te dice, sí, efectivamente incumplido, al favor de cumplir. Y no pasa absolutamente nada más. Por eso tal vez a mí, la Corte sí me pone la mano fuerte, primero se apura, como ha hecho con una chistosa demanda de inconstitucionalidad presentada por los propios funcionarios de la Corte Constitucional. ¿Usted sabe cuánto se demora una demanda en la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad? 3, 4, 5 años, incluso 10, 11. La Corte le ha sacado a sus propios funcionarios una acción de inconstitucionalidad en 2 meses. En 2 meses. Impresionante. Entonces, tal vez digan, en una de esas a mí me aplican el criterio de demanda de los propios funcionarios y en 2 meses no solamente que me dice que incumplió, sino que me aplica ahí sí por primera vez, bueno, con segunda, porque la primera vez fue erróneo, el tema de me destituye. Entonces, voy a respetar el tema de que Álvaro Román siga siendo suplente, pero no puede presidir. Entonces, necesito pedir la terna. Esos son los entuertos. Y la segunda parte, yo creo que hay bastante más en el tema de la renuncia, ¿no? O sea, cuando uno renuncia, a la gente le puede gustar o no las razones de la renuncia de uno. Pueden coincidir, criticarle, aplaudirle o decirle bestia, irresponsable, animal, lo que sea. Pero uno tiene que decir las razones correctas o incorrectas por las cuales uno se va. No sacar esto, no, es que me picó el pie, me han sacado. Porque, perdón, renunciar porque la Corte te ha dicho que la suspensión cautelar en un procedimiento administrativo no la puede decir vos, sino el Pleno. Me parece harto liviano esto. Creo que hay una carga bastante más pesada que eso. Doctor Ramiro García, bienvenido. ¿Cómo salir de este entuerto y qué debiera ocurrir? ¿Debe principalizarse el doctor Álvaro Román? ¿Debe designarse internamente de manera temporal? En ese escenario del Consejo de Participación Ciudadana vergonzoso,
en donde se confirma que siguen sirviendo a intereses personales. ¿Qué hacer frente a este panorama, frente al órgano disciplinario de la justicia ecuatoriana como es el Consejo de la Judicatura? Buen día, Ramiro. Buen día, Miguel. Un saludo para Rafael, Esteban y para todos los oyentes. Yo creo que en esto la única manera de salir razonablemente es cumpliendo lo que dice la Constitución. Creo que no hay mucho más vueltas que darle. El artículo 179 creo que es claro. En primer lugar, a mí me parece que Álvaro Román podría ser un gran presidente del Consejo de la Judicatura. Le guardo los mayores respetos y aprecios, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero en este caso no se trata de temas personales, se trata de cumplir lo que dice la Constitución. El 179 establece que quien preside el Consejo de la Judicatura debe ser un delegado de la Corte Nacional de Justicia. Teniendo en cuenta que la doctora Maldonado ha renunciado y que era la única delegada de la Corte Nacional de Justicia, lo que se tiene que hacer, y que en efecto ya se han dado muestras ayer de que por ahí va la cosa, es requerir una terna a la Corte Nacional para que la Corte la remita y en el menor plazo posible el Consejo de Participación Ciudadana proceda a la designación del nuevo delegado de la Corte y por tanto del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que hay que hacer y no darse mucha vuelta. Yo creo que en esto, a veces en el Ecuador complejizamos demasiado la cosa. Se quiere decir, no, pero es que como se le nombró al doctor Román alterno, de la doctora Maldonado, y esa decisión está blindada y se entiende que el alterno actuará en lugar del principal, por lo tanto, dejemos nomás al Consejo de la Judicatura sin representación de los judiciales, que sería una cosa pero de locura, porque además, si hay algo en lo que se ha cuidado, la conformación de los consejos de la Judicatura a nivel mundial, es que los judiciales, los jueces, tengan una representación preponderante. Entonces tendríamos en este caso un Consejo de la Judicatura con representación de la Fiscalía, con representación del Consejo de Participación Ciudadana, con representación del Ejecutivo, con representación del Legislativo, y nos quedaríamos sin representación del Judicial en el Consejo de la Judicatura. Eso es una cosa, pero que digamos, no tendría por dónde meterse cuchara ese plato. Así que creo yo que lo sensato es acudir a la norma, cumplir lo que dice la Constitución y no complejizar más el tema. Lo importante en este punto ya no es quién lo preside. Lo importante es qué va a hacer este Consejo de la Judicatura los 3 años que le quedan. Porque nos está debiendo en temas fundamentales. La implementación del expediente electrónico, un nuevo modelo de gestión procesal, un nuevo modelo de gestión administrativo disciplinario. Es decir, hay tantas cosas que tienen que hacer y que no se ha hecho. Y eso es lo que nos tiene que preocupar como país, sobre todo. Es decir, doctor García, aquí, si se aplica la Constitución, la Corte Nacional debe enviar la terna para, como dice el 179, que bien nos ha recordado, que dice que habrá 5 miembros del Consejo de la Judicatura y el delegado de la Corte Nacional presidirá, dice. En consecuencia, deberá enviar esa terna al Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora viene el otro escenario, en donde hay, por confesión de parte, dice ese relevo de prueba, ahí hay un juego de intereses de los vocales. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, a ver, las contradicciones del Consejo de Participación Ciudadana son públicamente conocidas. Estas mayorías móviles que se han armado en el Consejo y que además no terminan de ponerse de acuerdo en nada. Pero este es un tema que no requiere mayor ejercicio ni intelectual ni jurídico. Creo que es un tema bastante claro. No es que hay un procedimiento. Evidentemente se tendrá que poner en consideración de la ciudadanía los candidatos que pueden ser impugnados, pero no hay un proceso de oposición y méritos como existe para, por ejemplo, la selección de Corte Constitucional. Así que se esperaría que esto sea mucho más expedito y que el Consejo de Participación Ciudadana, superando sus contradicciones, haga lo que tiene que hacer, que es escoger uno de los miembros de la terna que remita la Corte Nacional de Justicia para que sea el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, nuevo integrante y nuevo presidente. Eso es todo. No hay mucha vuelta que dar.
Doctor Esteban Ron, bienvenido a la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo enfrentar este entuerto, salir y designar finalmente, por la vertiente constitucional se entiende, al nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los doctores Ollarte y García, honrado por haber sido invitado. Más que nada por quien fue mi profesor de Derecho Constitucional, doctor Ollarte, en la Universidad Católica. Ya largo tiempo, estimado doctor. Pero ahí vamos, mucha honra por eso. Estimado Miguel, ¿qué es lo que queda en este momento? Yo creo que ya los doctores Ollarte y García han dejado clarísimo el panorama. La aplicación del artículo constitucional correspondiente, el doctor Ollarte también ya señaló el artículo 6.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, el propio artículo 257 del mismo código que también señala cómo tiene que estar estructurado este pleno. Pero yo más que nada quiero en este caso ya abordado el tema legal y constitucional, ejemplificar con qué ha pasado previamente en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que han hecho los cuerpos colegiados cuando han existido estas dudas respecto de quién tiene que ejercer una suplencia o en este caso ser posesionado como o principalizado teniendo la calidad de alterno? En ese sentido, lo que han hecho, y puedo citarle algunos casos, como por ejemplo el del Consejo Nacional Electoral en el año 2017, ¿qué es lo que sucedió? La institución hace la consulta al Consejo de Participación Ciudadana, y es el Consejo de Participación Ciudadana quien le dice efectivamente a este vocal le corresponde. Efectivamente, las decisiones, y en este caso el Consejo de Participación Ciudadana no va a tener un señalamiento específico de a quién corresponde. Sería una irresponsabilidad manifiesta por parte del Consejo de Participación Ciudadana señalar que le corresponde al doctor Román, siendo que la terna y definitivamente el nombramiento de él no correspondió, en este caso, a la Corte Nacional de Justicia. Estamos en la situación en la cual el cargo es inherente a su naturaleza o el cargo es inherente a la designación. Entonces, por eso no hay más vueltas que dar. Antes de entrar a la entrevista, escuchaba, y hay que también tener relación con los temas de fácticos que se van presentando, escuchaba al doctor Saxel en uno de los medios televisivos del país, quien señalaba y establecía que él enviará en las próximas horas una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que se respete, en este caso, el Estado de Derecho y que se respete la norma constitucional y legal. Pues ahí nos va a cambiar un poco el escenario, ya lo decía también el doctor García. ¿Qué es lo que corresponde? Que en este caso la Corte Nacional de Justicia envió una terna para que sea cambiada sea señalada una nueva resolución, porque la resolución esta del 2019 del CPCCS transitorio no puede ser alterada bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que por ahí va el camino. Simplificando y adhiriéndome al criterio del doctor García, doctor Ron, por lo que usted Bien. dice, que no se puede alterar eso del Consejo Transitorio, significaría, le pregunto, que el doctor Álvaro Román siga siendo suplente como fue designado. Sí, definitivamente tendría que seguir siendo suplente. Ya el camino está dado, el doctor Ollarte lo ha señalado, artículo 262, nombrar un miembro, en este caso del Pleno, de los 4 integrantes, que ejercerá sus funciones de manera temporal, y el Consejo de Participación Ciudadana debería tratar esta situación, no bajo el espectro de revisión de esta resolución del 2019 del Consejo de Participación Ciudadana, porque no la está revisando, sino completar las ternas. Y con el envío que hará, entiendo, el doctor Saquicera en las próximas horas, completar el orden, cambiar este orden solo para el tema de la Corte Nacional de Justicia y nombrar al nuevo miembro. Yo creo que por ahí va el camino, no complicado, no tortuoso, y que no revestirá complejidad, porque ya todos conocemos todas las situaciones que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura, las deudas que tiene, y además que no esté con una cabeza administrativa va a causar bastante indeterminación y se rompe el principio de continuidad de la administración pública, que eso ya vemos que nos está causando un montón de problemas en el ámbito no solo judicial, sino en el ámbito de la administración pública general del Estado. Entonces, por ahí yo creo que va el camino, estimado Miguel. Ya. Doctor Rafael Ollarte, significaría que el presidente de la Corte, como anunciado, envíe la terna, el Consejo de Participación Ciudadana, ojalá deje el juego de intereses personales y designe, como dice Ramiro García, simplemente de la terna, designe al que considere el Consejo de Participación Ciudadana por mayoría, pero quizás, además de ese camino,
Lo que el ciudadano común dice, quizás no hay el afán, más allá del mandato constitucional que usted nos ha explicado absolutamente claro, el tomarse el Consejo de la Judicatura por las pésimas experiencias que hemos tenido en el pasado reciente de tomarse a favor de uno u otro sector político. Bueno, es que los órganos del poder público no se justifican por sí mismos y a veces es una cosa que olvidan los funcionarios. El poder es efímero. Yo entiendo que cuando te nombran un cargo importante te debes sentir bien, ¿no? A mí me extrañaría mucho que alguien que es nombrado un cargo importante no manifieste pues complacencia y se sienta bien, pero es una cosa pasajera, tiene que durar poco, no te la puedes creer tanto tampoco. Vean, nosotros tenemos Consejo de la Judicatura desde la reforma constitucional de diciembre del 92, con la tercera codificación constitucional segunda codificación del 93. Pero claro, el Consejo de la Judicatura, establecido ya en la codificación 93 de la Constitución, y luego con la reforma del 97 y la Constitución del 98. No era un órgano que nos ocasionara tanta polémica. ¿Y por qué razón? No, porque yo creo que correctamente el constituyente en ese momento fue paulatinamente, es decir, no toma el modelo del Consejo de la Magistratura español, ni el Consejo peruano, ni nada de esto, sino que hace una cosa así como bastante sorprendente para como nosotros hacemos las modificaciones constitucionales. Despacito, ¿no? Entonces recordemos que ese Consejo de la Judicatura era nombrado por la Corte Suprema y era presidido por el presidente de la Corte Suprema. Y la idea del Consejo de la Judicatura era sacarle a la Corte Suprema y a las Cortes Superiores y las provinciales de estas facultades administrativas. O sea, tienen que andar nombrando notarios, tienen que andar comprando el papel, designando funcionarios, esto y el otro. Entonces saquémonos de esto de acá y que las Cortes se dediquen a administrar justicia y que los temas administrativos queden en un ente administrativo. Pero ese consejo, hasta la Constitución del 98, inclusive, no, por ejemplo, no nombraba a los miembros de la Corte Suprema. Todo lo contrario, eran los miembros de la Corte Suprema los que nombraban el Consejo de la Judicatura. Y tampoco los disciplinaba. Ya en Montecristi dijo, no, tenemos que ir a un Consejo de la Judicatura que sea ese consejo el que nombre todos los jueces, incluyendo a la Corte ahora llamada Nacional de Justicia. Y bueno, ¿cómo nos fue? No creo que desde que tenemos Consejo Nacional de la Judicatura, nosotros podamos contar una buena historia. A ver, no digo, porque a veces nosotros los ecuatorianos, cuando hacemos constituciones, nos ideamos del edificio. Entonces, el edificio arquitectónicamente se ve muy bonito, queda muy bien, pero cada vez que tú creas un órgano del poder público, así cada vez que edificas una construcción de esta naturaleza, tienes que ponerle gente que ponga a manejar, a correr la maquinaria. Y la gente que debe hacer correr la maquinaria es gente que tiene, o sea, que responde al interés público y no a sus intereses particulares. Y cuando me refiero a los intereses, la gente a veces cree que intereses particulares es plata. O que es una cuestión de tráfico de influencias. No, intereses personales también es tus agendas, tus cosas, es decir, lo mío primero y lo tuyo, bueno, lo del resto ahí quedará, pues 10, 12 años, no me importa que te mueras, espera no más, pero en cambio cuando se me interesa rápido. Y claro, ese Consejo de la Judicatura y de hecho el entramado mismo de la Constitución de Montecristi es un edificio que arquitectónicamente se ve bien, pero claro, si tú lo mal le rellenas, pasa lo que pasa, porque era la finalidad del correísmo, la finalidad del correísmo y de cualquier político. Lo que pasa es que Correa lo consiguió, pues no vamos aquí a creer que Correa es el primero que se le ocurrió que había que tomarse los órganos de justicia, copar el Tribunal Constitucional, tener todos los superintendentes, contralor, procurador. No, pues no inventó esto, pero sí lo logró, que es una cosa distinta. Entonces, claro, mientras el edificio responda a esa finalidad, que es que una persona puede tomar las decisiones, no solamente en su función, sino ser el jefe de todas las funciones del Estado a través de sus empleados ahí, de sus mandados, de sus nombrados, específicamente a través de tener un consejo de participación que era quien nombraba, y nombraba, ya sabemos a quiénes nombraba. Claro, cuando ya eso desaparece, vienen todos los problemas. Es decir, se te empieza a despedazar el edificio, porque el edificio, tú tratas de que no te responda a esa idea, pero el edificio está construido para otra cosa. Esa es la Constitución 2008. El edificio institucional de la Constitución 2008 está construido para que un presidente de la República tenga absolutamente todo. Cuando tú ya tienes un presidente de la República que no tiene absolutamente todo,
se te empieza a desmoronar la cuestión. Entonces haces un nombramiento, el gallo termina haciendo lo que se le canta, te empiezas tú a desesperar y hace que de repente le tengas al presidente Lasso que te anuncie. Entonces pensabas que iba a hablar de otra cosa y te dice, vamos a reformar la justicia. Listo. ¿Cómo? No sé, pero la vamos a reformar. Y te suelta unas ideas en cada entrevista que uno lo ve, uno dice, pero a ver, ¿pero qué querrá decir esto? Que va a modificar el tema de la Corte Nacional, ¿qué va a pasar? ¿Está incluyendo al Tribunal Electoral y a la Corte Constitucional dentro de este señalamiento o no lo está incluyendo? Y se referirá solo al tema administrativo, se referirá al tema jurisdiccional. Y de repente, claro, en cada entrevista te da así un chispazo, una cosa así. Entonces, hay que desaparecer el Consejo de la Judicatura, cosa que tampoco es una cuestión, no es obligatorio tener el Consejo de la Judicatura, no, por si acaso, nos puede parecer muy bien, pero vea, con Yalki Maldonado, ¿cómo le defiendes a la institución? Ese es el problema que a veces el funcionario no entiende. Doctor Ollarte. La institución no se te va a justificar. ¿Cómo defiendes a la Defensoría del Pueblo con Rivadeneira y Carrión? O sea, entonces, el día de mañana se te aparece uno con mente y dice, hay que desaparecer eso. Nadie te va a defender. O sea me refiero a un grupo relevante. O el entonces, Consejo de Participación Ciudadana con esos ejemplos. Doctor Ollarte, quiero preguntarle... Pero ahí viene la cosa. Entonces, comenzamos a lanzar estas ideas. Hay que desaparecer el Consejo de Participación. Y bueno, ¿y las facultades? Hay que desaparecer el Consejo de la Judicatura. Bueno, ¿y las facultades? Hay que tener sala constitucional en la Corte Suprema. Bueno, ¿y va a haber esto que tiene la Corte Suprema o no va a haber? Entonces, se te empiezan a ocurrir chispazos. Empiezas a lanzarme así unos mensajes, tú dices, doctor Ollarte, son cosas fuertes, ¿ah? Claro. Doctor Ollarte, ¿quién debe escoger la terna? ¿El presidente de la Corte Nacional o el Pleno de la Corte Nacional? Yo creo que es el pleno de la Corte Nacional. Lo que hace el presidente de la Corte Nacional, lo que hace es remitir la terna. Pero claro, la idea que tuvo, por ejemplo, la doctora Paulina Aguirre, y yo con ella tuve en eso discrepancia, es que ella decía, es que aquí dice que el presidente, dice el Código de la Función Judicial, manda. Sí, claro, usted envía la terna, pues ¿qué quiere que envíe la terna? Alguien tiene que enviarla, usted tiene que enviarla. Pero una cosa es enviar la terna y otra cosa es conformar la terna, porque la terna, o sea, el delegado es el delegado de la Corte Nacional, no de una sola persona. Y creo que sí tuvo un arrepentimiento final la doctora Aguirre con su terna, ¿no? Doctor Ramiro García, ¿quién debe escoger la terna? ¿El presidente de la Corte Nacional, el Pleno de la Corte Nacional? Y el camino será enviar al Consejo de Participación Ciudadana, quizás lo que le preguntaba al doctor Ollarte, las dudas que hay en el ciudadano común es que otra vez se pretenda, no sé de dónde, que se pretenda meterle mano, en este caso al Consejo de la Judicatura. Bueno, la norma, el 179, establece que quien presidirá será un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Una lectura muy autoritaria, claro, nos llevaría a pensar que es el presidente el que por sí y ante sí decide quién es ese delegado. Una lectura de la Constitución un tanto más democrática, además políticamente manejable, porque inclusive dentro del ambiente político interno de la Corte creo que sería muy poco vendible para el presidente de la Corte Nacional de Justicia decir, voy a mandar mi delegado y se acabó y sin tomar en cuenta la opinión de nadie. Entonces yo creo que lo lógico y lo democrático sería poner esto en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y que sea la Corte Nacional de Justicia el que decida cuáles son los nombres que debe integrar la Corte, lo cual por supuesto tiene que ser comunicado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para que se inicie el proceso de selección que, insisto, como dije en mi primera intervención, es un proceso bastante expedito, que tiene muy pocos requisitos y muy pocas fases, por decirlo así. En cuanto a la injerencia política que pudiera abrirse en este proceso, ¿cómo evitarla, doctor García? Vea, yo creería que lo lógico es que la Corte Nacional de Justicia escoja una terna compuesta por funcionarios de la Administración de Justicia. Que eso sería lo lógico. Eso es lo que pasa en países como España, por ejemplo, que tiene el Consejo General de la Magistratura, en donde normalmente los delegados de los jueces son jueces, que además buena falta hace alguien dentro del Consejo de la Judicatura que sepa cómo funciona y cuáles son los problemas internos que tiene la Administración de Justicia. Porque a ratos nos parece que existe una desconexión entre la lectura del Consejo de la Judicatura y la realidad judicial.
vemos que se atienden ciertos temas o se consideran prioritarios ciertos temas, dejando relegados a otros que son realmente importantes. El tema del expediente electrónico, por ejemplo, eso es fundamental. El cambio del modelo de gestión, eso es fundamental. O el cambio del modelo de selección de jueces, eso es fundamental. Y de eso poco o nada se ha hecho. Entonces, yo creo que ya es hora que el Consejo de la Judicatura empiece a caminar con mucho conocimiento de lo que sucede adentro. Y creo que quienes pueden aportar esos insumos, esos inputs de conocimiento, obviamente son los funcionarios judiciales que ven esa realidad y esos problemas en el día a día. Doctor Esteban Ron, el camino sería enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana, debiera hacerlo el Pleno, la aprobación de esa terna, el Pleno de la Corte Nacional, y solo enviar al presidente de la Corte Nacional, y los riesgos que siempre están latentes de que le metan mano a la justicia, como se dice comúnmente, en este caso al Consejo de la Judicatura. Sí, definitivamente tendría, bajo la visión democrática, a pesar de que el código de la función judicial no establece esta como una atribución expedita del Pleno, se entendería que debería ser el Pleno. Además, recordemos que la norma que habla respecto a las atribuciones y funciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia dice, y otras. Entonces tenemos esa norma abierta que yo creo que facultaría para que la propia Corte Nacional de Justicia, en un pleno no jurisdiccional, en un pleno de carácter administrativo, como ellos convoquen en general, pueda designar pues a esta nueva terna o a estos funcionarios. La naturaleza y el origen del funcionario definitivamente tendría que ser alguien que tenga un conocimiento del ámbito. Recordemos que esta configuración del Consejo de la Judicatura que ya nos ilustró el doctor Ollarte, tiende a contrapesar a las delegaciones y contrapesar la representación de todos los órganos que forman parte de la función judicial. En ese sentido, si es que se quiere ser un poquito utópico, se necesitaría la visión de alguien que está dentro de la Administración de Justicia y que podría dar un enfoque de necesidades e inclusive un enfoque de administración respecto de los temas a tratarse. Entonces, definitivamente iría por el ámbito del Pleno. Ahora, el Pleno tiene procedimientos internos para determinar administrativamente ciertas resoluciones. En el caso de la Corte Nacional de Justicia no lo tiene, pero entenderíamos que entraría en un sistema de mociones, ¿sí? Un sistema de mociones al interior del mismo para que de los conformantes del Pleno, es decir, los presidentes de las salas especializadas y en general el Pleno como se distribuye, podrían empezar con las mociones de el por qué designar a una persona con la justificación necesaria y realizar un voto motivado. En ese sentido, pues creo que no habría otra forma de mejor o al menos democratizante del proceso de selección y que al menos tenga algo de legitimidad al momento de la designación. Ahí hay una cosa súper importante, que siempre se les cae a las funciones del Estado y también también en este caso a los propios colegiados cuando tienen que designar a futuras autoridades. Tendrán que hacer una revisión previa, creo yo, porque es responsabilidad de estos, ver que obviamente quienes van a designar o a quienes van a enviar como terna cumplan con los requisitos y que no se vean en este ámbito de tener prohibiciones de ejercicio de cargo público, porque ahí se va a enredar nuevamente este tema, ¿sí? Y se requiere una respuesta inmediata. Entonces, una sugerencia sería que la Corte Nacional, en ese sentido, y en este pleno no jurisdiccional, al momento de nombrar a la nueva terna, previamente haga un requisito de una revisión de requisitos y que no tengan inhabilidades. Porque imagínese, Miguel, ¿qué es lo que sucedería si es que la Corte Nacional insiste con un nombre y esta persona está inhabilitada? Vamos a tener lo mismo que pasó con el concurso de la Corte Constitucional. Y eso resta legitimidad y se va a prestar para interpretaciones del por qué, o por qué sí o por qué no va esta persona. Entonces yo creo que va por ahí. Tendría que cuidar las formas respecto a la trayectoria también del funcionario que vayan a designar. Obviamente no hay la obligación de designar un funcionario, pero tendría que cuidar las formas respecto a que sea una persona proba, que cumpla con todos los requisitos y demás, y que al menos cumpla además con cierto espectro profesional en cuanto a la administración. Porque recordemos que el Consejo de la Judicatura tiene una función transversal, que es administración en lo judicial. Es una materia súper especializada. Entonces, eliminaríamos cualquier especulación respecto de la injerencia en el ámbito, del ámbito político en esta designación. Eso es lo que se podría sugerir en ese sentido, estimado Miguel. Y si me recuerda la segunda pregunta. Es decir, evitar que haya la injerencia política
con una designación bien escogida por la Corte Nacional? Como le digo, en un sistema de designación, en este caso en un pleno no jurisdiccional, que se debate el por qué sí, el por qué no, que se justifique el por qué sí y el por qué no van a designar a X, Y o Z persona, y que en ese sentido se presenten inclusive, yo he visto en ciertos órganos colegiados cuando van a designar a estos funcionarios que van a los concursos, que se haga un escrutinio interno de el por qué quieren designar. Justificación, motivación y también el escrutinio profesional. A veces toca inmiscuirse en el ámbito personal, sí, toca inmiscuirse, pero al menos que llegue con la probidad necesaria para que usted no sea rechazada. Eso sería lo único. Y señalar que efectivamente fue un proceso democrático y que tenga una votación al interior. No importa que tenga acuerdos previos, que se realicen preplenos y demás para buscar la consonancia, pero todas estas características que he definido, pues, darán legitimidad para que no se pongan en entredicha dicha designación. Muchas gracias por aclararnos en este tema jurídico constitucional. Nos comprometemos a volverles a invitar porque esto... Sí, doctor Oyarte. Sí, una aclaración, sí. A ver, cuidado, la Constitución lo que dice es que el presidente de la Función Nacional envía la terna. Ojo, no dice que elabora la terna. El Código de la Función Judicial, su artículo 187, sí indica que los representantes de la función judicial en órganos del poder público son designados por el Pleno de la Corte Nacional. Entonces está claro. Esa facultad no la tiene el presidente de la Corte Nacional en el 199. No confundir envío de terna con conformación de la terna. La conformación tiene que ser realizada por el Pleno. Bien, esto hay que recordarle al doctor Iván Saquicela, por si acaso. Bien, muchas gracias por aclararnos en este tema y les convocaremos de nuevo, porque el camino recién empieza para reemplazar a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor Rafael Oyarte, doctor Ramiro García, doctor Esteban Ron, muchas gracias, como siempre, el aporte que nos dan. Muy amables. Buscando la verdad, cerramos la jornada de este jueves de la revista de opinión Democracia. Recordémosles a los amables oyentes, hay que seguir con la solidaridad, la contribución, la ayuda, por lo que se sigue trabajando en el sector de la comuna, en el sector de la Gasca, luego de este fenómeno natural que ha dejado un desastre humano. Muchas gracias a ustedes por dispensarnos con su amable sintonía. Les recomendamos, por favor, ya viene en Exa el show de la papaya. Muy buen día, feliz jueves, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Lo bueno continúa. Empezó la temporada de saldos. Aprovecha beneficios en vestimenta, tecnología, electrodomésticos, muebles y hogar.